No pude evitar preguntarme, ¿cómo sería nacer y morir en el mismo lugar? Mi mente estaba totalmente enfocada en querer salir de ahí. No solo por la situación del país, sino que genuinamente yo toda mi vida había sentido una curiosidad por salir de mi país, viajar, descubrir otras cosas, porque las personas a mi alrededor lo hacían. Mis familiares, amigos de mis familias, etcétera, siempre tenía como ese contacto con el afuera, siempre sentí curiosidad. Probablemente el venir de una familia de inmigrantes y estar rodeado por muchas otras familias inmigrantes haya tenido que ver con esto. Sé que para muchos el enfrentar la renuncia de cuando te vas de casa es algo constante y difícil de enfrentar, incluso doloroso, pero justo en el momento y situación en la que yo estaba, no sentía que había mucho a lo que renunciar. Incluso al día de hoy siento que no renuncia mucho yéndome del país. Pero muchas veces me he sentido tentado por el ejercicio poco productivo de fantasear. Bueno, ¿qué hubiera pasado si de verdad hubiera tenido la oportunidad de quedarme? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido todos los privilegios posibles para mantenerme ahí y el no sentir que mi salud mental o siquiera mi vida estaba comprometida en el proceso? Ahí es cuando me doy cuenta de que la mayoría de las personas que están a mi alrededor, la mayoría de los españoles aquí en España, pues viven esa realidad en la que yo fantaseo en esos momentos. Vamos, estoy hablando de españoles, no emigrantes que vienen a España. Son personas que quizás vienen de sus pueblos a la ciudad y cambian de domicilio. Incluso no es lo mismo, porque existe esa sensación de que si algo sale mal o si las cosas no están yendo como yo pensaba, tengo la oportunidad de volver a casa. Tengo como ese resguardo, ese seguro que siempre voy a tener. Puedo volver a casa. Estas personas están protegidas por el estado en el que nacieron, tienen un entendimiento pleno de su cultura y de cómo se desenvuelven las personas a su alrededor. En líneas generales entienden el funcionamiento legal y las normas de su sociedad, entienden las sutilezas de su comunicación, ya sean expresiones muy específicas o comunicación no verbal, un poco más difícil para las personas que se enfrentan a emigrar a esta comparación de hablar otro idioma. Tienen la oportunidad de participar en el cambio político y en su medida su voto vale sobre lo que sea que ocurre en el lugar en el que nacieron y siguen residiendo. Si bien muchas de estas cosas yo no las tenía en Venezuela, y son buenas razones para irse, como el tener el derecho al voto, me refiero a un derecho al voto de que sí valga y no esté manipulado, yo entiendo que no los tenía. Pero hay otras cosas que yo no me imaginaba que sí tienen estas personas y yo quizás daba por sentado el tenerlas en Venezuela o el no tenerlas en absoluto. Y en ocasiones me hace sentir como frustrado, desprotegido. Incluso cuando yo tengo un estatus legal privilegiado. Yo siendo europeo acá, yo no tengo ningún problema legal para residir, ni mucho más. Alguna cosilla, algún trámite legal, pero ya está. El adaptarme culturalmente a mi nuevo hogar, porque yo quizás ya después de 5 años en España lo siento como hogar, o algo así. Me ha traído muchas cosas positivas y buenas, pero al mismo tiempo también ha implicado renuncias a otras cosas que no entendía que también eran parte de mi identidad. Y ahora quizás me estoy dando cuenta. Por ejemplo, mi acento súper caraqueño, que por supuesto que es un acento, con todas sus expresiones y dejes, referencias culturales que no siempre tengo el espacio para expresar o el momento correcto, el momento perfecto como para sacar ese meme muy venezolano o ese chiste. Las cosas a las que recurría para confortarme, como la comida de mi tía o el pan de leche de mi barrio cuando estaba de bajón y necesitaba algo dulce, esas cosas no están. Y yo sé que muchas personas que emigran o las personas que siguen en Venezuela pensarán estas cosas y como, bueno, que esto es una pendejada. No siempre es una pendejada. Cuando uno está en ciertas situaciones, hay cosas que se extrañan. No les voy a decir que esto va a cambiar muchísimo mi vida.
O sea, probablemente el tener ese pan de leche o la comida de mi tía no va a hacer gran diferencia acá. Pero hay cosas que emocionalmente yo creo que tienen un valor. Y si bien no es para echarse a morir, o incluso, o es uno de esos, como, esos granitos que van construyendo un estado depresivo o un sentimiento de malestar de extrañar tu tierra, pueden ir juntándose todas estas cositas al momento de hacerte sentir de cierta manera. Yo entiendo que eso no cambiaría mi vida, pero creo que es positivo el reconocer que hay cosas que ya no tenemos y que han dado lugar a otras que apreciamos. O sea, creo que es un duelo válido de tener. El estoy cambiando ciertas cosas por otras para mejor o a veces para simplemente intentarlo y darme una mejor oportunidad en mi vida. Hay cosas que van más allá del lado emocional y de extraño esto y ya son temas más racionales. Yo renuncié a mi crecimiento lineal profesional. Y lidio con el fantasma del profesional que sería a estas alturas en Venezuela. Si hubiera seguido la línea que quería seguir, si hubiera hecho el máster que quería hacer, o posgrado, o como lo quieran llamar, la línea de tesis que hubiera tenido la oportunidad de seguir en Venezuela, el poder quizá dar clases en mi alma mater sin muchos problemas. Eh, de no haber venido acá, no hubiera tenido que frenar y ponerme a la par con un sistema diferente y que además ni siquiera me da las oportunidades del sistema que tenía ya. Ahí es cuando dice, ahí recibiré la crítica. Bueno, Gabriel, pero no te van a matar cuando salgas a la calle, todo esto. No, pero es un proceso duro, porque es un proceso real de yo tengo una carrera y no voy a poder seguir de la misma manera con ella. No quiero decir para siempre, pero ya hay renuncias que acepto de cosas que yo no voy a poder hacer aquí. Por más que me esfuerce, porque es que quizás no me apetecen de la manera en que son acá. Entonces hay renuncias importantes que tenemos que hacer al momento de irnos a otro lugar, y que no siempre las adaptaciones van a ser suficientes para compensarlo. Y sí es verdad que esto es muy difícil y es parte del duelo, pero luego, por otro lado, me pongo a pensar que la vida está llena de renuncias. No importa dónde estés o si te quedaste en donde naciste. De haberme quedado, hubiera renunciado a la oportunidad de vivir por mi cuenta y en un ambiente donde hubiera sentido que era apreciado y recibido. Hubiera renunciado a una protección legal frente a discriminación por mi identidad. Hubiera renunciado a la oportunidad de tener una nueva familia, tener nuevos espacios seguros para mí. Y eso lo entiendo racionalmente desde mi lado, pero también puedo entenderlo entre los demás, que no importa dónde nacemos y dónde nos quedamos, siempre va a haber que tomar un camino y renunciar al otro. Es castración, es parte de la vida, es parte de crecer, es parte de hacer duelos normativos. Y si es verdad que a mí se me han combinado duelos de emigrar con duelos normativos de mi vida, para mi edad, para mi profesión, para todo. También me ha hecho entender las razones por las cuales probablemente las personas no desean dejar el lugar donde nacieron. El no salir de la zona de confort y que los contactos con el afuera sean ocasionales, sean recreativos. Al final todos tenemos prioridades. Algunos quieren formar una familia tradicional en el pueblo donde nacieron, con un trabajo súper seguro, que ni te mata ni te apasiona demasiado y tienes los recursos suficientes para estar cómodos y echarse una buena escapada de fin de semana, ocasional, financiarse algún hobby o placer, qué sé yo, golf, legos, ir al cine todos los fines de semana, darse algún placer. Y a veces me cuestiono si eso no sería más fácil para mí, incluso cuando sé que no es mi forma de ser. Entonces, realmente no es mi forma de ser. Yo creo que de la manera en que fui criado, que es obviamente en este esquema tradicional, normativo, como la mayoría de nosotros, en lo que nos forma la sociedad, que es lo que enseña para la mayoría,
pues creo que también estoy haciendo una renuncia interna en la parte de atrás de mi cabeza. Aunque sepa que eso no es para mí, ni me va a hacer feliz y probablemente voy a estar miserable si trato de replicarlo. Entonces, yo no me dejaría llevar a ese lugar, pero puedo entender por qué otras personas lo hacen. Y puedo entender también que eso sea lo que necesitan y les gusta. Y no se confundan, hay días en los que yo voy a decir torturarme. Me voy a preguntar obsesivamente si he tomado la decisión correcta. Si estoy en el lugar tanto físico como relacional, emocional, laboral, donde debería estar, y académico también. Y si no debería estar mejor a estas alturas. Eso, mira, hay momentos en donde tengo bajones de esos que son las crisis existenciales y cuando cumplo años y cuando cumplo un año más aquí en España, en el que me torturo con estas preguntas. ¿Dónde estaría? ¿Si debería estar en un mejor lugar? También creo que este cuestionamiento no es solo para una persona que migra. O sea, yo estoy hablando de mi ejemplo. Sino que es común en todos cuando crecemos, cuando alcanzamos como esa línea temporal en el que tenemos que reflexionar qué hemos hecho con nuestras vidas. Eh, pero para el emigrante creo que es objetivamente más difícil porque hemos tenido que dar como pasos para atrás en algún aspecto de nuestras vidas eh, y siento que eso es otra capa de complicación. Digo pasos para atrás, entre comillas, porque sí es verdad que, por ejemplo, el tener que convalidar una carrera, hacer formaciones extras, que quizás son cosas que ya conocemos solo para encajar en el sistema, se siente como, mira, estoy yendo para atrás. No es realmente para atrás, es crecer, es darnos oportunidades nuevas, pero puedo entender que se sienta así. Yo me he sentido así. He sentido que he tenido que dar pasos de más para llegar al lugar en el que hubiera estado hace muchísimo tiempo en mi país, o al menos así se siente. No sé si es verdad, pero así se siente. Y luego me doy cuenta que es que realmente nunca vamos a estar en ese sitio. Porque es algo que no pasó. Es algo que yo decidí en su momento, que había otras prioridades en mi vida, decisiones con las que, les voy a confesar, yo estoy totalmente satisfecho con mis decisiones y sí es verdad que tengo esos bajones, pero siento que he hecho todo lo posible por mí mismo. Y lo voy a seguir haciendo y voy a seguir construyendo. Eh, ¿Por qué les digo que es un lugar que no existe? Porque es que quizás yo me hubiera dado cuenta de otras cosas y hubiera tomado otras decisiones. Es que lo veo constantemente en mí, en Gabriel en España, de que yo llegué día uno acá pensando que mi camino profesional, laboral, etcétera, era uno, y el día de hoy, eso que yo veía tan idealizado, es totalmente lo opuesto. Yo ni de cerca quiero ahora mismo lo que quería Gabriel cuando llegó. Ahora me parecen ideas terribles, pero ¿qué pasa? Pues experiencia. Vi lo que implicaban esas cosas que quería. Me di cuenta de que las cosas que querían no eran tan brillantes como parecía. Y creo que hay que tener esa flexibilidad. Para emigrar se necesita mucha flexibilidad constante, adaptabilidad, porque usualmente nos ataca por muchos frentes. Eh, pero es eso, yo creo que también quiero como demostrarles que las cosas que vivimos como inmigrantes, sí es verdad que tienen una capa más de dificultad, como estaba diciendo, pero sigue siendo una experiencia muy humana y que creo que podría vivir cualquier persona a nuestro alrededor. Eh, yo creo que eventualmente tenemos que crear nuevos espacios para nosotros, nuevas metas, nuevas expectativas eh, a lo largo de nuestro viaje. Porque es eso también es lo positivo de ser flexible y darnos oportunidad para explorar. Es crear nuevas metas que quizás nos pueden hacer más felices, conocer más personas. Y bueno, el viaje de cada uno es muy diferente. Quiero también transmitirles que no importa cuántas de estas cosas negativas sintamos, siempre hay tiempo para cambiarlas, siempre hay un camino. Podemos echar para atrás, sin miedo también, si toca hacerlo. No tenemos por qué sentirnos cómodos con la decisión de emigrar que tomamos, podemos echarnos para atrás, mira, la gente puede volver. Que no tenemos por qué hacernos infelices sin razón. O sea,
podemos encontrar otro camino que de repente no es el de los demás, no es el más común. Y es eso, o sea, creo que al final lo importante es encontrar maneras de ser felices con nosotros mismos y con nuestras decisiones. Siempre hay lugar para cambio, siempre hay lugar para estar más satisfechos con lo que estamos haciendo. Entonces, eso. Ténganse paciencia, sean flexibles y las cosas eventualmente van a mejorar. Hay que currárselo, es difícil, la vida es así. Pero estoy seguro de que la vida puede mejorar, no importa qué decisiones tomemos. O si nacemos y morimos en el mismo lugar. Pueden encontrar No Pude Evitar Preguntarme en Instagram y en Twitter, respectivamente en @codaverproductions y codaverprod. Pueden escuchar el podcast en todos los lugares donde se escucha audio y pueden verlo en vídeo en el Instagram de Codaver Productions y en mi TikTok personal. Me encantaría que si tienen alguna pregunta o temas que les gustaría escuchar en el podcast, me lo dejaran en algún comentario, en alguna parte, y nada más me queda agradecerles por escuchar. Muchas gracias.